Muy buenas noches, mi nombre es Amanda Contreras, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este video vamos a explicar un poco el signo según Charles Peirce y sus componentes. Así que sin perder más tiempo, pues vamos a iniciar con este video. Inicialmente podemos comenzar hablando sobre el signo y sus tipos, pero ahora bien, si hablamos de signo, ¿a qué nos referimos? No estamos hablando de signos de puntuación, ni mucho menos. Estamos hablando un poco más allá, un poco más profundo, digamos. Cuando hablamos de signo, hablamos de un objeto, hablamos de un fenómeno que es intangible, pero que a través de él se realizan operaciones, digamos, mentales que nos permiten poder comprender nuestro alrededor y poder comprender cómo funciona el mundo que nos rodea. Incluso, hablar del signo es hablar de algo tan generalizado porque podría llevarnos a poder comprender tantas cosas que únicamente no se queda tal vez en un objeto o un fenómeno como nombré anteriormente, sino que también se convierte incluso en una acción que sustituye a otro. Entonces, a través del signo podemos nosotros comprender, entender no solo las cosas que nos rodean, sino también las acciones que podemos presenciar diariamente. Al hablar de los tipos de signo podríamos encontrar tres tipos: sintáctica, semántica y pragmática. Al hablar de sintáctica, estamos hablando de la relación entre los símbolos y signos que ya existen en el lenguaje, que ya son conocidos por todos y por lo tanto lleva una comprensión mucho más sencilla. Posteriormente, si hablamos de la semántica, estamos hablando de la relación entre los signos y sus significados, es decir, están aliados. Y finalmente se encuentra la pragmática, donde está constituida por los signos y las circunstancias o hechos en las que estos se utilizan. También es necesario hablar sobre el objeto. ¿Qué es el objeto? Para muchos, el objeto es esa porción de la realidad que se puede acceder a través del signo. Ahora bien, para poder comprender un poco mejor esto, pues vamos a hablar de sus tipos. El primero de ellos se llama ícono. Y en este tipo de objeto existe una relación muy directa entre el signo y el objeto, porque básicamente el signo está imitando al objeto, por lo tanto, obtiene todas las características del objeto. Algunos ejemplos que podríamos facilitarles serían un retrato o una fotografía. Posteriormente continúa el índice. Este se encarga de centrar su atención de manera mucho más directa sobre la cosa en cuestión. Por ejemplo, podríamos ejemplarizar con un hematoma. Esa es una gran muestra de que allí ocurrió algo, de que hubo una caída, de que hubo un maltrato, etc. Está mostrando de manera directa que algo sucedió allí. Así como también cuando una persona presenta tal vez un salpullido por una enfermedad, está demostrando de manera directa de que allí ocurrió algo, en este caso algo en el área de salud, alguna enfermedad, alguna reacción alérgica, etc. Y finalmente el símbolo, que como sabemos es una representación gráfica que nos permite pues comprender tal vez la venta o la publicidad de algún producto o servicio, lo que según Peirce es la clase de signo que menos establece una relación real con la cosa. Un ejemplo muy sencillo serían las señales de tránsito. Y por último, pero no menos importante, el interpretante. Y como su nombre lo indica, cuando se está hablando, digamos, de este signo, ya en la mente de la otra persona puede estar imaginando, pero no de una manera muy clara o específica, de lo que se está refiriendo, por lo que produce en la mente de una persona tal vez una imagen que no va a ser exactamente similar, al igual que la imagen que la persona está tratando de explicar. Tal vez si alguien menciona un animal, pues podrían estar pensando en animales totalmente diferentes. O si son un poco más específicos, pues recordemos que la variedad de colores y de especies, como nombré anteriormente, son muy grandes. Entonces lo más probable es que no estén pensando en el mismo, ya que existe una variedad bastante considerable. Cuando hablamos del interpretante podríamos encontrar tres tipos. Se encuentra el rema, el dicisigno y el argumento. Con el rema, este puede tal vez dar un poco de información, pero al final todavía no es suficiente para poder ser tan específicos y que la otra persona tal vez tengamos la seguridad de que la otra persona entendió exactamente a lo que nos estamos refiriendo de manera específica. Como mencioné en el ejemplo anteriormente,
Si hablamos tal vez de algún animal, de un ave, pues existen tanta variedad de especies que, como ya mencioné, pues se podrían estar hablando de dos totalmente diferentes, pensando que tal vez se está hablando de lo mismo. Posteriormente, el disisigno. Este se presenta para la persona que está interpretando el mensaje definitivamente como un hecho. Y finalmente, el argumento. El argumento es igual a la significación, a la razón. Podríamos ejemplarizar como por ejemplo con las leyes. Ahora, si hablamos un poco sobre la semiótica, primero debemos tomar en cuenta que ésta se encarga de estudiar los diferentes sistemas de signo, cómo funcionan y cómo le permite al hombre pues poder comunicarse. Esta clasificación de las semióticas podríamos dividirla de la siguiente manera. Primeramente, el icónico, el indicial y el simbólico. El icónico se clasifica en el cualisigno icónico remántico. Este se constituye únicamente por sus componentes cualitativos. Ahora bien, ¿cómo lo podríamos ejemplarizar? Bueno, un ejemplo muy claro sería una obra de arte o imágenes plásticas. Posteriormente destaca el signo icónico remántico, y esta digamos que es un elemento perceptual que está constituido por una identidad propia. Podríamos ejemplarizar con imágenes figurativas visuales. Y finalmente, el lesisigno icónico romántico, y este elemento perceptual está presentado como una norma, como una advertencia, y podríamos ejemplarizar con imágenes visuales simbólicas. Ahora bien, cuando hablamos sobre el indicial, este también tiene su propia clasificación. Iniciamos con el signo indicial remántico. Este está caracterizado por sus cualidades perceptuales, ya que hay ciertas acciones o ciertos elementos visuales que nos pueden transmitir, que nos pueden traducir algo, que no necesariamente tiene que ser algo literal. Entonces por eso muchas veces se ejemplariza con que tal vez el final de la lluvia es el inicio de un nuevo comienzo, es un inicio de un mejor día, etc. Posteriormente destaca el signo indicial de signo, y este está protagonizado o caracterizado por su contextualización, la contextualización que le damos, digamos, a ese objeto. Entonces podríamos ejemplarizar tal vez con una ventana, que sabemos que podremos obtener tal vez luz a través de ella si la abrimos, y si la cerramos pues vamos a tener un ambiente un poco más oscuro. Posteriormente destaca el designo indicial remántico, y este se caracteriza por sus cualidades perceptuales y por su eficacia, que a través de él pues funcionan otro tipo de cosas de manera correcta. Por eso muchas veces se ejemplariza con un semáforo. Finalmente, dentro de esta clasificación tenemos el lesisigno indicial desisigno. Este se considera un objeto individual, material también, que está constituido por su gran eficacia y por su contextualización. Un ejemplo podría ser tal vez un alambrado que se encuentra separando algún campo. Y por último, vamos a hablar sobre el simbólico, que también tiene su propia clasificación. Iniciamos con el signo simbólico remántico, y se encarga de mostrar un sistema de cualidades que permiten diferenciar a este objeto del resto, y permiten en muchas ocasiones, si por ejemplo hablamos de una bandera de un país, pues identificarla del resto de los países. Posteriormente destaca el lesisigno simbólico desisigno. Este también se considera como una propuesta convencional, donde se le atribuye como significado a partir de su contextualización. Por ejemplo, una burbuja. Y finalmente podríamos cerrar con el lesisigno simbólico convencional. Esta también es una propuesta convencional que adquiere su significado a partir de un conjunto de normas preestablecidas. Por ejemplo, podría ser una cantidad numérica, podría ser incluso una palabra. Tal vez en ocasiones sea un poco complicado poder entender estas explicaciones o este tipo de temas que se consideran a veces un poco profundos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta la importancia que tiene el objeto, la importancia que tiene el signo en nuestra vida, aunque a veces pues no nos damos cuenta, pero en realidad es todo lo que nos rodea, y gracias a ellos podemos atravesar ese proceso de entendimiento para poder comprender el porqué de cada cosa, el porqué o cómo funciona cada cosa, y poder darle un significado a nuestro contexto y al mundo al que nos rodea. Entonces es muy importante pues valorarlos y tomarlos en cuenta. Espero que les haya gustado esta explicación. Mi nombre es Amanda Contreras y espero verlos en una próxima ocasión.